Ya estamos de regreso aquí en Mega Noticias TVC Informa. Ya le presentamos un adelanto de parte de esta información de la que vamos a hablar a continuación. Vamos a hacer un enlace en este momento con Marco Antonio Fernández. Él es investigador de México Evalúa para platicar acerca de distintos temas. Empecemos hablando acerca de la corrupción, porque la principal bandera de la 4T en estos días pues se ha centrado también en el combate a la corrupción. Sin embargo, ¿se están cumpliendo con esas metas? ¿Cómo estamos avanzando en ese sentido? Vamos a hacer enlace contigo, Marco. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Pues sí, mira, yo creo que a raíz de la publicación el día de hoy por los colegas de America's Quarterly, think tank basado en Washington, del índice sobre la capacidad para el combate a la corrupción, en donde se analizaron las acciones de 15 países en América Latina en esta materia, pues México lamentablemente no sale bien parado porque pues está estancado, está digamos que en la tabla de los 15 países analizados, en la tabla media baja de los esfuerzos, porque pues al analizar pues el funcionamiento de distintas instituciones a pasar de las promesas del discurso presidencial, pues evidencia una distancia que hay entre las promesas y los resultados. Por ejemplo, en el caso de hay tres variables o tres grupos de variables que analiza este índice: la capacidad legal, la parte de democracias e instituciones políticas y la parte de los avances de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado en la lucha anticorrupción. En el caso de la capacidad legal, hay pues una serie de indicadores que pues nos advierten de problemas importantes. Por ejemplo, respecto a la información que tiene que ser pública como un primer elemento para la rendición de cuentas, a pesar de las promesas que el gobierno ha hecho de ser distintos, que esta cuarta transformación se diferencie de manera sustantiva respecto a los gobiernos anteriores, ustedes pueden ir a ver las estadísticas del INAI de cuánta información del gobierno federal ha sido negada o el gobierno federal argumenta que no la encuentra para no rendir cuentas. Ejemplo emblemático es el famoso padrón de beneficiarios de los programas de bienestar, que tardó más de un año en darse a conocer y se dio de manera incompleta, y es la hora que no puede dar cuenta el gobierno de la manera en que hizo la selección de este supuesto padrón levantado por estos denominados siervos de la nación, que tampoco han dado cuenta de quiénes son, cómo se financiaron y demás. El índice que da a conocer este centro de investigación en Washington habla de la importancia de la independencia de la fiscalía y la independencia y darle recursos necesarios para combatir la corrupción. Y aquí nuevamente, pues, a pesar de que se aprobó a principios del sexenio, en diciembre del 2018, principios de enero del 2019, la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, cuando uno observa, por ejemplo, simplemente los recursos que a esta institución se le han destinado, pues otra vez empezamos a ver las cosas, Magda, de manera preocupante. Simplemente la Fiscalía Anticorrupción ha recibido un recorte para este año que estamos platicando de 57% el recorte a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, si no le das los elementos para poder dar los resultados, si además, por ejemplo, no tiene la capacidad de hacer estas investigaciones. Hay casos recientes, Magda. Pero dime una cosa, Marco, déjame interrumpirte en esta parte, porque de pronto se llega a ver, y no sé cuál sea tu lectura en este sentido, de pronto se llega a ver una falta de congruencia. Uno de los lemas que manejaba el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre durante su campaña es que las escaleras se barrían de arriba para abajo, ¿no? Que se tenía que limpiar al gobierno totalmente de alguna cuestión de corrupción para evitar que esta situación se permeara también en los niveles más bajos. Estamos hablando de que, si bien es cierto, se han tenido
4 detenciones de personajes claves en lo que va de este sexenio, ¿no? Podríamos retomar ahí a Rosario Robles, a Juan Collado, a García Luna, al propio Emilio Lozoya y seguir en este sentido con las investigaciones que se han estado haciendo. Pero también tenemos la otra parte, que es la parte de los casos escandalosos de la 4T, como por ejemplo se me vienen a la mente Napoleón Gómez Urrutia, el propio Manuel Bartlett, ahora el hijo de Manuel Bartlett con la compra de ventiladores. ¿Qué decir en este sentido, Marco, tú que has llevado a cabo también investigaciones acerca del combate a la corrupción y que ahora lo vemos con este estudio también en donde se vislumbra cómo se ha demeritado la capacidad del gobierno federal para poder combatir a la corrupción y que al mismo tiempo mejora la percepción de la corrupción? Entonces, ¿cómo entender algo así? A ver, yo creo que haces una muy buena pregunta, porque si uno observa objetivamente los números, las acciones, más allá de los discursos, pues inevitablemente sí hay señales de preocupación. Ejemplo, el propio presidente, antes de entrar a funciones, habló en múltiples declaraciones de que en esta escalera que se barre de arriba hacia abajo, ellos iban a ser distintos y no iban a contratar de manera de asignar directamente los contratos, sino que iban a concentrar la forma que se hacían las compras desde la Secretaría de Hacienda en esta ocasión para ir limpiando esos procesos de corrupción. Resulta que el gobierno, respecto al primer año de gobierno de Peña Nieto, ha contratado de manera más sustantiva, no solamente en el número de contratos, sino en los montos de forma de asignación directa. Justo una de las formas en las que salió el escándalo del hijo del señor Bartlett. En ese sentido, cuando uno observa la famosa escoba, pues pareciera que la escoba no barre cuando se trata de personajes cercanos a Palacio. Porque por un lado, por ejemplo, se hace un alarde de que cómo ha habido cooperación, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder ver casos tan controvertidos, y qué bueno que se vean, como el del señor Juan Collado, etcétera. Pero esa misma cooperación no existió entre la Secretaría de la Función Pública y la propia Unidad de Inteligencia Financiera para ver estos movimientos irregulares. En el caso del hijo de Manuel Bartlett, para estos contratos asignados de manera indebida, o para poder documentar cómo el patrimonio del señor Bartlett, declarado en su declaración patrimonial, no corresponde a el historial de salarios que él ha tenido prácticamente toda su vida como funcionario público. Entonces, aquí tú empiezas a ver que pareciera, perdón que lo diga tan claro, pero que es una lucha, digamos, casuística, no una lucha democrática. Digamos, este dicho de que a los amigos pues se les va a dar justicia y hasta tolerancia, y a los que no son del lado amigo, pues entonces supuestamente solo justicia. Entonces, aquí uno quisiera pensar que habría esfuerzos por parte de la autoridad de realmente profesionalizar los esfuerzos en materia anticorrupción. La propia Irma Heréndira Sandoval ha hecho alarde de que supuestamente hacen acciones de maneras distintas, pero ellos, por ejemplo, cuando uno observa los datos que dan a conocer de quiénes han sido los funcionarios sancionados, el estatus de las mismas, mucha de la información precisamente ya no lo hacen pública como anteriormente se estaba, y obviamente había muchos problemas anteriormente, claro, pero esa información por lo menos sí era disponible al público. Incluso... Y en este sentido, en medio de la pandemia, corremos el riesgo de que se incremente la corrupción, vamos a ponerlo como un riesgo de corrupción en medio de la pandemia, que crezcan las cifras. Los riesgos me parece que vienen del lado del lamentable recorte presupuestal instruido por el presidente hace casi mes y medio, en donde como parte de este recorte se le quitaba la cuarta parte del salario, supuestamente de manera voluntaria, a los denominados mandos de la administración pública. Y la evidencia internacional sugiere que, si bien es cierto, salarios altos no garantizan funcionarios honestos, salarios bajos de manera de maltrato
maltrato sistemático a los servidores públicos, como lamentablemente se ha observado durante estos meses hacia la Administración Pública Federal, sí aumenta la probabilidad de corrupción. Y nuevamente, insisto, ahí están las cifras. Como dice el presidente, pues el que nada debe, nada teme. Si eso fuese así, pues uno esperaría que transparentaran las distintas formas de hacer los contratos, los montos, precisamente que, por ejemplo, en programas clave de beneficiarios sociales fuera muy puntual cómo se están distribuyendo los recursos, y lamentablemente esto no es así. Ahí están las negativas por parte de la autoridad federal, por ejemplo, para dar la información del famoso programa La Escuela Nuestra, que han estado cacareando en 3 ruedas de prensa en las últimas 2 semanas, que porque van a mandar de manera directa 8,000 millones de pesos a las escuelas, pero es la hora que se anunció desde octubre del año pasado y hasta ahorita no han dado cuenta de cuáles son las escuelas ni cuáles son los montos beneficiados. Y para tratar de curarse con salud, en salud, lo que hace es solamente establecer algunos videos, algunas entrevistas ad hoc de supuestos beneficiarios del programa, sí que, insisto, la información sistemática para precisamente garantizar que estos recursos fundamentales para mejorar la infraestructura de las escuelas más necesitadas del país se utilicen como deben de ser. Incluso el propio presidente, cuando dijo de este programa, dijo que anteriormente había habido mucha corrupción, pero nuevamente nunca hizo, al igual que fue en el caso del aeropuerto, al igual que ha sido en el caso de Pemex, en los distintos casos, en el caso de las guarderías y de las estancias infantiles, en todos ha dicho que había corrupción en el pasado. Nada más que en ninguno de los casos ha establecido una denuncia concreto, ni siquiera ha avanzado en términos tanto administrativos o judiciales las denuncias para llevar ante la justicia a los supuestos miembros de las redes de corrupción en el país. Claro, nos quedamos ahí estancados. Y déjame hacerte una última pregunta que no quisiera pasar por alto, aunque radicalmente le vamos a dar la vuelta a la página en cuanto a los temas. Permíteme ponerte un tema más, porque si bien es cierto, ustedes tienen mucho el conocimiento también de cómo estamos avanzando en materia educativa, y me parece que después de la pandemia el sistema educativo puede enfrentar una gran serie de retos e incluso tener que analizar esta reestructura, esta reingeniería que se tiene que hacer, considerando la gran cantidad de hogares incluso que permanecen sin tecnología y demás. Dime, ¿cuáles van a ser las consecuencias que vamos a vivir una vez que acabe esta pandemia, hablando, por ejemplo, del rezago educativo y del abandono o esta deserción escolar que se puede llegar a tener? Lamentablemente en los dos panoramas las cosas no pintan bien, porque por un lado hay una probabilidad mayúscula de que los chicos, ante la situación económica y la frustración académica de no haber continuado sus estudios de manera presencial, tiren la toalla y abandonen la escuela. Ya ocurrió en el pasado, en 2009, aumentaron las cifras de abandono escolar entonces ante la situación económica por la crisis mundial, y lamentablemente prevemos que eso puede ocurrir de manera muy alta. Al mismo tiempo sabemos que no se ha podido dar continuidad a todos los temas del currículum, y que en el caso de educación básica, el pasado viernes se terminó la escuela, el programa de Aprender en Casa, y que ahora supuestamente será sustituido por Verano Divertido. El hecho es que no se ha podido dar cuenta de cómo le vamos a hacer para estos remediales que ha prometido la autoridad para ir corrigiendo los problemas de aprendizaje. Y nuevamente, un problema que ya lo habíamos platicado con tu compañero Francisco, ante el recorte dramático que el gobierno instruyó por parte del presidente López Obrador del 75%, pues no me queda claro que tengamos los recursos para tratar de detener el problema de abandono, tratar de detener el problema de aprendizaje, y tener los recursos además suficientes para sanitizar las escuelas, tener los maestros interinos, etcétera, etcétera, y dar continuidad al sistema educativo después de la pandemia y las escuelas, el retomar las clases de manera presencial. Que ese va a ser otro de los temas, ¿no? Sobre todo considerando que alrededor del 20% de todas las escuelas del país están en condiciones deplorables, están en zonas altamente marginadas,
y que incluso en muchas de estas partes carecen incluso de servicios básicos como el agua, ¿no? Sin duda va a ser por eso Magda, perdón la interrupción, por eso Magda es tan importante que nos platiquen de la escuela nuestra y nos lo platiquen y nos lo digan de manera transparente para ayudar a que esos recursos que son tan necesarios en este momento ante el reto de la pandemia sí sirvan para darle a estas escuelas marginadas la posibilidad de tener agua y condiciones de sanitización para que eventualmente los chicos de estas comunidades puedan regresar de manera presencial al aula. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. El transparentar cómo está funcionando, la escuela es nuestra a fin de que se pueda garantizar la educación y el destino de los recursos que sean empleados de una manera adecuada. Muchísimas gracias, Marco. Como siempre, ha sido un gusto poder platicar contigo. Gracias a ustedes, como siempre. Muy buena tarde. Pues ahí lo tiene usted, este análisis que nos presenta Marco Antonio Fernández en cuanto a esta dinámica, por una parte la corrupción en nuestro país y por el otro también los grandes retos en materia educativa. Hacemos un corte, volvemos a una y más. Estamos en Mega Noticias TVC Informa.